Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Enseguida vamos a irnos hasta México, donde hoy vamos a analizar las claves del último dato que afecta al mercado laboral, el dato de paro para la economía mexicana. También vamos a irnos, como siempre, con Visila Bococo a Estados Unidos, pero antes repasamos algunas claves de la jornada en España, en Europa y, por supuesto, como siempre, en los mercados. Ojo al dato del día en España, a la deuda pública, porque se dispara y vuelve a marcar un nuevo récord hasta alcanzar el 125% del PIB, una cifra que no se veía desde 1881. En términos absolutos, alcanza el máximo histórico de 1,392 billones de euros. Los datos que ha avanzado hoy el Banco de España muestran un incremento de la deuda de 168.176 millones respecto a marzo de 2020, un 13,7%, lo que refleja tanto el impacto de la pandemia en las cuentas públicas como la incorporación al cierre de 2020 de unos 34.000 millones de deuda de la Sareb por un cambio contable de Eurostat, la Oficina Estadística Europea. En Europa, precisamente, el dato del día también nos lo da Eurostat. La eurozona vuelve a entrar en recesión tras una contracción del 0,6% del PIB en el primer trimestre. Ya había caído un 0,7% en el último trimestre de 2020 como consecuencia del impacto de las medidas para frenar los rebrotes de la pandemia de coronavirus, según la Oficina Estadística. A su vez, la economía del conjunto de la Unión Europea también vuelve a entrar en recesión al registrar una contracción del PIB del 0,4% en el primer trimestre de 2021, después de la caída del 0,5% entre octubre y diciembre de 2020. Y en Europa también hoy hemos conocido que la eurozona ha destruido más de 3 millones de empleos en un año de pandemia. La eurozona contaba a final del primer trimestre de 2021 con 157,44 millones de ocupados, una cifra que supone la pérdida de 3,19 millones de trabajadores respecto del mismo periodo de 2020, después de que la pandemia de coronavirus golpease a la región desde mediados de marzo del año pasado, según las cifras publicadas también por Eurostat. Atención hoy al informe de la Agencia Internacional de la Energía, da un giro radical en su discurso y sorprende con un informe en el que reclama el fin de la era del petróleo, exigiendo que se deje invertir desde este mismo momento en la exploración de nuevos pozos de hidrocarburos. En un informe subraya que la industria debe cambiar radicalmente de tácticas si se quiere alcanzar la neutralidad del carbono. La explotación y el desarrollo de nuevos campos de petróleo y gas deben detenerse este año y no se pueden construir nuevas centrales eléctricas de carbón si el mundo quiere mantenerse dentro de los límites seguros del calentamiento global y cumplir el objetivo de cero emisiones netas para 2050. La agencia también pide que no se vendan nuevos automóviles con combustibles fósiles más allá de 2035 y que la inversión global de energía se duplique a partir de 1,63 billones de euros al año hasta más de 4 billones. En los mercados hoy hemos estado atentos a Siemens Gamesa. La compañía ha cerrado la jornada liderando las alzas dentro de la bolsa española con un rebote del 4,41%, 26,52 euros por el título, después de haber confirmado Siemens Energy que no tiene previsto lanzar actualmente una OPA de exclusión sobre Gamesa. Asegura que no ha dado mandato a Morgan Stanley ni a Deutsche Bank para una operación. La CNMV había decidido suspender cautelarmente la cotización de Siemens Gamesa durante la sesión de este martes, después de que circulasen rumores sobre la posibilidad de que la matriz excluyese a la compañía de bolsa, que podía perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre el valor. El grupo Siemens Energy realizó el año pasado la compra del 8% de Iberdrola en Siemens Gamesa a 20 euros por acción y posteriormente integró en una nueva empresa denominada Siemens Energy su participación en Siemens Gamesa junto a la antigua división de Oil and Gas. También destacamos de esta jornada el movimiento de Criteria Caixa refuerza su posición en el capital social de Naturgy y asegura que descarta vender en la OPA. Así lo ha decidido el Consejo de Administración
en su última reunión. El grupo financiero ha anunciado hoy la compra de un 0,4% adicional de títulos de la gasista y espera seguir aumentando su peso en ella. El holding cuenta en estos momentos con un 24,8% del capital y el valor asciende a 5.000 millones de euros. La decisión se produce en medio de la OPA lanzada por IFM por el 22,69% de Naturgy, una decisión que depende del visto bueno del Gobierno y que mantiene la acción de oro sobre empresas estratégicas. Criteria Caixa ha descartado sumarse a esa OPA y además ha manifestado su intención de seguir creciendo hasta el 30% en el capital social de la compañía, lo que choca con los intereses de IFM. Y en Estados Unidos hoy miramos a Amazon. Negocia la compra de Metro-Goldwyn-Mayer por 9.000 millones de dólares y con ella la saga de James Bond. Según Financial Times, esta operación podría convertir a la compañía en líder en el sector del entretenimiento. La empresa de Jeff Bezos avanzaría en su intención de crear un imperio mediático y consolidarse en este sector de la creación de contenidos y del entretenimiento. Y miramos también a la cadena estadounidense de supermercados y de hipermercados Walmart. Se anota un beneficio neto atribuido de 2.730 millones de dólares en su primer trimestre fiscal, finalizando en abril, lo que equivale a un descenso del 31,6% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según se desprende de las cuentas publicadas este martes por la empresa. El abultado descenso en las ganancias corresponde con el efecto de los atípicos financieros. La venta de atípicos en Japón y en Reino Unido corresponde con ese efecto de los atípicos financieros que mencionábamos. Estamos hablando, en el caso de Walmart, de unas pérdidas no realizadas de su participación en JD.com y venta de activos en Japón y Reino Unido, como comentábamos, que han supuesto un efecto contable negativo de 2.529 millones de dólares, es decir, en torno a los 2.068 millones de euros. Los títulos de Walmart, a pesar de estas cuentas, están cotizando con subidas en la sesión en Estados Unidos. Y con estas compañías como protagonistas, a uno y otro lado del charco, aprovechamos para repasar lo que sucede en los principales índices de renta variable. En Estados Unidos, como les decía, continúa la sesión abierta. Ha iniciado la jornada con subidas, la bolsa más importante del mundo, pero ya tenemos subidas desde hace un rato solo en el Nasdaq 100, que se anota un rebote del 0,26%, caídas del 0,13% para el Standard & Poor's 500 y recortes también del 0,24% en el Dow Jones de Industriales. En Europa, ¿cómo ha terminado la sesión? Bueno, pues con tono mixto, pero mayor de alzas. Hemos visto caídas de 7 décimas en el DAX ETRA alemán, de 4 décimas en el Eurostock 50, mientras que ha subido 7 décimas el MICTEL italiano, caídas del 0,2% también en París, y en Londres avances tímidos. En el IBEX 35 las ganancias han quedado un poquito más consolidadas, rebote del 0,31%, 9.183 puntos, liderado por Siemens Gamesa, como decíamos, IAG y BVA, y hoy en el lado rojo, bueno, pues Banco Sabadell, Ferrovial o Inmobiliaria Colonial. Eso en lo que respecta a los mercados europeos, pero como les adelantaba hace unos minutos, vamos a conectar ya con México. Vamos a ver qué nos tiene hoy que contar nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo Rangel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días para ti. Muy buenas tardes, Raquel. Muy buenas tardes a todo el público allá en España. Buenos días aquí. Vaya, principalmente liderando la sesión, vamos a compartirles, como siempre, los datos de cómo estamos cotizando hoy por hoy en el índice de precios y cotizaciones. Y esto lo encabeza principalmente, curiosamente, la empresa de consumo que es FEMSA, es una embotelladora aquí que embotella todos los productos de Coca-Cola Company. Y bueno, tiene más productos adicionales, pero bueno, está liderando ahorita la parte del índice con 1.60 arriba, liderado también por la parte de consumo, todos los panes que seguramente allá en España también conocen de esta panadería Bimbo, con 1.52, y finalmente la parte de Grupo México, que Grupo México es la extractora. Recordemos muy bien que ya hemos hablado de esta compañía de
minerales, todo lo que son los precios de los commodities, sobre todo, principalmente el cobre es el que ellos extraen de la tierra aquí en México y bueno, va con 1.44. Las principales bajas, mi querida Raquel, las podemos ver en la parte de consumo con Mega Comercial Mexicana, que es una empresa, una tienda comercial aquí en México, la parte de cementos y la parte de energía. Y vaya, tenemos ahorita a nuestro querido invitado Gerardo Herrera, por favor, si nos haces favor de introducirlo, mi querida Raquel. Bueno, pues por supuesto tenemos con nosotros a Gerardo Herrera, director de Rismatics, porque hoy queríamos poner el foco precisamente con vosotros en el mercado laboral mexicano. Gerardo, me parece que ya estás también conectado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días desde México, buenas tardes en España, desde este lado del charco, como decimos. Efectivamente, el día de ayer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es el organismo que lleva el monitoreo de las principales variables económicas en el país, dio a conocer los datos de desocupación del primer trimestre del 2021. Dado que México entró en cuarentena el 23 de marzo del 2020, prácticamente esta comparación entre el primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2020, pues nos da una primera aproximación de si México ya recuperó el empleo o no generado por la pandemia. Y de hecho voy a compartir con nuestra audiencia una gráfica, entonces producción me ayuda a compartirla. Pues la información que tenemos es que México todavía no termina de recuperarse del shock de empleo de la pandemia. Yo creo que es importante recordar que todos sabíamos cuando comenzó esta crisis que esta iba a ser una crisis de empleo, porque esta no era una crisis como la del 2008 generada en el sector financiero, por ejemplo, o no era una crisis de infraestructura generada por un terremoto. Esta iba a ser fundamentalmente una crisis de empleo generada por el cierre masivo de la economía. Y desde ese punto de vista, pues la gran prioridad ahorita es cómo podemos recuperar ese empleo. Lo primero que destaca de la información que nos ha dado las autoridades es que la población económicamente activa, o sea, aquellos mexicanos que están en el mercado laboral, disminuyó. Hace un año eran 57 millones de personas, el día de hoy son 55.4 millones. Hemos perdido 1.6 millones de personas en el mercado laboral y desafortunadamente la mayor parte de estas personas, cerca de un 80%, son mujeres. Esto refleja el hecho de que muchas amas de casa, ante pues el encierro, la incapacidad de poder llevar a los niños a la escuela, que sigue al día de hoy vigente en la mayor parte del país. Ya se han reabierto algunas escuelas, pero en la mayor parte del país sigue vigente la suspensión de clases. Muchas mujeres con familia tuvieron que abandonar el mercado laboral. Así que pasamos de 57 millones a 55.4. Pero no solo eso. Hace un año la tasa de desempleo estaba en 3.4. El día de hoy, como podemos ver en el gráfico, la tasa de desempleo global está en 4.4. Entonces, hay menos gente empleada, menos gente en la base laboral, y de esa menos gente hay un poco más de desempleados con respecto al año pasado. ¿En qué se convierte esto? Se convierte que el día de hoy México tiene 2 millones de empleos menos que los que tenía en el primer trimestre del año 2000. Entonces, no hemos recuperado aún el impacto sobre el empleo generado por la pandemia. Estamos en ese proceso, pero se ve que va a tardar. No vamos a recuperar fácilmente esos 2 millones, ¿sí? En la medida en que mucho de la economía ya reabrió, etcétera, esos 2 millones van a costar, ¿sí? Los primeros 500,000, el primer millón de recuperados no fue tan difícil, pero recuperar esos 2 millones va a ser complicado. Y una pieza clave, indiscutiblemente, va a ser el regreso a las escuelas, porque, pues, como comenté, justamente la disminución de la población económicamente activa se debe en buena medida a muchas madres de familia que tuvieron que dejar trabajos, tuvieron que dejar el mercado laboral para quedarse con los niños en casa. En estos momentos, en lo que hablamos, México está en una agresiva campaña de vacunación de educadores, de profesores, en muchos estados del país. Y el mismo día de hoy, el presidente del país le pidió a la
jefa de gobierno, a la gobernadora del Distrito Federal de Ciudad de México, prever la posibilidad de que los niños regresen a clases en junio, ¿sí? Tan pronto como junio, todos esperábamos hasta agosto, septiembre, pero bueno, hay presiones para que sea tan pronto como junio, porque sabemos que mientras los niños no regresen a clases, no podemos decir que hemos regresado a un nivel razonable de normalidad. Y como estas gráficas nos muestran, el mercado laboral mexicano seguirá cojeando, seguirá dañado mientras no tengamos un pleno regreso a actividades normales como las actividades escolares en escuelas básicas y en universidades. Gerardo, una cosa que quería preguntarte, sobre todo, a lo mejor podríamos tener esta aceleración, digo, la parte de esta reforma de outsourcing que hemos hablado aquí en Negocios TV la semana pasada, sobre todo que no ha llegado en el mejor de los momentos, pero ¿qué relación podría tener esta recuperación y a lo mejor la calidad de los salarios que se podrían presentar con a lo mejor un regreso de empleo, pero no a la misma capacidad o el mismo sueldo que se estaban manejando antes de la pandemia? Definitivamente, José Ricardo, la reforma de outsourcing, y muchos analistas lo han señalado, podría tener un impacto negativo sobre la generación de empleo porque de alguna manera incrementa gastos laborales para las empresas. Si estuviéramos en una economía pujante, en una economía que estuviera creciendo al 3%, al 4%, a lo mejor no sería tanto problema, pero en una economía que se está recuperando de un shock como el de la pandemia y su efecto económico del año pasado, incrementar costos laborales, así sea en forma marginal, pues sí va a tener un impacto en las decisiones de contratación, primero. Y segundo, efectivamente, en un mercado que claramente es de demandantes, ¿sí? O sea, es fundamentalmente por parte de las empresas que están demandando empleo, no hay un excedente de empresas demandando empleo, los precios el precio del trabajo, el salario, tiende a disminuir, ¿sí? Entonces, definitivamente veremos tal vez un efecto, una erosión en contrataciones por la ley de outsourcing, primero, y segundo, una erosión leve, no creo que sea muy fuerte, pero sí veremos una erosión leve en el salario real. Particularmente porque si combinamos esto con las noticias recientes, lo que comentábamos hace una semana del incremento de la inflación, pues si hay una erosión del salario nominal y lo descuentas por la inflación, pues el salario real realmente va a sufrir, va a tener un deterioro, no voy a decir que importante, pero sí un deterioro que se va a sentir en los bolsillos de la gente. Raquel, no sé si tienes una pregunta por ahí. Sí, quería preguntaros, porque estaba viendo un poco los datos y me llama la atención algo que ha sucedido en España, que lo estamos viendo, bueno, en general creo que en todos los países. Nosotros lo que les está sucediendo es que, por ejemplo, en el último mes, lo hemos visto en España y lo veíamos esta mañana también con los datos de Reino Unido, ha caído un poco la tasa de paro no porque haya más gente encontrando empleo, sino porque menos gente busca empleo. Es decir, la gente deja de buscar trabajo, entonces ahí tenemos algunos descensos. En el caso de México, hay también gente que no es que encuentre empleo, sino que está dejando de buscarlo y entonces también se produce esa alteración en las cifras, porque es interesante también analizarlo y ver qué pasa con lo que nosotros al menos llamamos población activa. Efectivamente, de hecho, tienes toda la razón. En México, la INEGI habla hay un indicador que se llama personal disponible. Es gente que no es parte del mercado laboral, que ya dejó de buscar empleo porque pues a lo mejor siente que no lo va a encontrar, pero que si lo hubiera, lo buscaría. Y efectivamente ese indicador en México ha crecido en el último año y aproximadamente será como 1 millón de personas. En efecto, es gente que definitivamente ya se rindió, lo cual nos indica que este indicador de 4.4% de tasa de desocupación del 2021, si tomáramos en cuenta esa gente que definitivamente ya se rindió de buscar empleo, pues a lo mejor sería mayor, podría acercarse a un 5%. Oye, Gerardo, pero lo que comenta Raquel, nosotros, ¿cómo estamos en el aspecto de apoyo al desempleo? ¿Sí podemos jactarnos en algún momento de decir, oye, pues no buscamos empleo y pues recurrimos a los beneficios que esté dando el Estado para el seguro de desempleo?
Estupenda pregunta. Para nuestros amigos en España, pues en toda Europa hay apoyos para el desempleo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un seguro de desempleo y se aprobaron apoyos extraordinarios en medio de la pandemia el año pasado. En México no los hay. Sí, creo que es importante señalar que en México no hay como tal un seguro de desempleo y la actual administración, por una decisión de política económica, decidió no aplicar medidas contracíclicas, decidió no aplicar medidas contra la recesión. Entonces, no hubo apoyos a empleo, no hubo apoyos a empresa, hubo algunos apoyos a pequeñas y medianas empresas completamente marginales, absolutamente marginales. Muchas de esas pequeñas y medianas empresas ni siquiera los utilizaron porque no ayudaba en nada. Entonces, la fuerza laboral mexicana recibió y tuvo que asumir el impacto de la pandemia completamente sola, ¿sí? No hubo ningún tipo de apoyo. Si acaso, lo que más se puede decir es, la ley mexicana prevé que el trabajador mexicano, si pierde un empleo, puede en forma extraordinaria retirar una parte pequeña de su fondo de pensiones, pero pequeña, o sea, es realmente algo muy significativo y efectivamente sucedió, sí sucedió, pero ese no es un seguro de desempleo, porque es un retiro de una sola vez. Entonces, si tú perdiste el empleo y has estado sin empleo por un año, pues pudiste hacer eso el primer mes, te servirá para 1 o 2 meses y nada más, porque tampoco está atado con tu nivel de ingreso anterior. Entonces, es una gota en un vaso de agua. Oye, Gerardo, creo que Raquel tiene otra pregunta, pero antes de que pregunte, pues vaya, hoy salieron los resultados de algunas de las empresas y pues la tónica sigue siendo acotar gastos y pues gastos también que se van a reflejar en el empleo. Y creo que va por ahí su pregunta. Adelante, Raquel. Sí, quería preguntarte también por último, ¿cuáles son los sectores que en el caso de México se están viendo más afectados por este desempleo? Definitivamente, Raquel, te diría, el sector menos afectado es el agropecuario. De hecho, es el único sector que ya está empezando a contratar. Es, de hecho, el único sector que tiene marginalmente más personal empleado hoy que hace un año. Pero es el único y no es el principal de la economía. Los otros 2 sectores principales, que son manufactura y servicios, siguen muy dañados. Manufactura un poco menos, porque la manufactura se está beneficiando por el comercio exterior. Todo nuestro cinturón automotriz, todo nuestro cinturón de maquilas que está exportando a Estados Unidos, en la medida que la economía americana sí se está recuperando más rápidamente, no han visto todavía una recuperación plena del empleo, pero van en un camino, en un proceso de recuperación. Donde el efecto es más fuerte, Raquel, es definitivamente en servicios, ¿sí? Servicios personales, servicios consultoría, servicios bancarios. Todavía en estas semanas se sabe que algunos de los principales bancos en México van a recortar todavía más gente. Entonces, efectivamente, el sector terciario, tan importante para una economía moderna, es el que más está resintiendo esta falta de recuperación del empleo. Y Gerardo, finalmente, ¿de qué forma podríamos detectar si vamos a tener, ya lo habías comentado aquí hace 2 semanas, este entorno, pues no de recesión, sino de estanflación y que podría afectar pues las tasas relacionadas obviamente con los créditos pues bancarios, las carteras de los bancos que ahorita están pues muy meticulosos o reacios más bien en estar otorgando créditos y cómo afectaría este desempleo, pues estas carteras. Bien, como efectivamente comentábamos la vez pasada, la inflación mexicana se había disparado un poco y no es sorpresa que el jueves pasado el Banco Central de México, Banjico como le llamamos aquí, decidió mantener sin cambio sus tasas, en 4% la tasa de referencia, cuando todavía hace un mes se especulaba que a lo mejor la bajarían un poco más. Obviamente las tasas, el nivel de inflación no lo justifica y se contuvieron de hacerlo. Si Banjico, ante un fenómeno de acelerada inflación o de estructural inflación, si la inflación continúa en las semanas y meses por delante y el Banco Central tuviera que responder con un incremento en tasas, que es lo que te demanda la política económica clásica, ¿sí? Si se incrementa la inflación, incrementas la tasa de interés.
Si eso sucede y eso se manifestara en una restricción del crédito en una economía que apenas se está recuperando, podríamos efectivamente, José Ricardo, enfrentarnos a una situación de estancamiento económico con inflación, no voy a decir que galopante, pero una inflación que va al alza. Y eso es la definición de esta inflación, estancamiento e inflación, que es una pesadilla de los años 70 y 80 que esperemos no se repita ni para México ni para ningún país en Europa o Estados Unidos. Perfecto, Gerardo. Pues creo que muy interesante el tema. Vamos a estar al pendiente precisamente de las actividades de reactivación económica que pues tanto el sector público como yo creo que lo que está haciendo el sector privado, pues está haciendo para reactivarlo, sobre todo el restaurantero que ha sido pues algo que han estado muy, muy duros. Muchísimas gracias como siempre, Gerardo. Raquel, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, está todo claro de momento. Perfecto, Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Risimatic Financial Institute. Muchas gracias por estar aquí en Negocios TV desde México. Al contrario, un gusto, un gran saludo, Raquel, desde este lado del charco, un gran saludo, José Ricardo. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos este ratito. Hasta luego. Y ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Allí nuestra corresponsal, nuestra compañera Visila Ococo, nos habla hoy de metodologías para hacer crecer los negocios. Con esta entrevista de Visila nos despedimos y volvemos mañana. Well, welcome to Global Vision. I'm very happy to have here with us Don Markland, and he is an amazing coach. And we just want to know how we grow people and how we grow businesses. And that's the conversation that we're going to have with you today. Welcome, Don. Hey, thank you so much for having me on. I appreciate it. I love what you're doing and the voice that you're giving to people so they can learn about some of these ways to get better and improve themselves. It's really cool. Wonderful. So I would like to know what got you interested in coaching? What's your background? So it started, years ago. I was in my mid-20s. I was a successful executive, and I was running a call center company where I was vice president of sales operations. And my beautiful wife, 3 kids. I was about 70 pounds heavier than I am now. I was always going to Taco Bell and all these things. And even though I was successful, I wasn't happy. I was struggling. And it was shortly after there one night, I was on a road trip like I usually was. And I was frustrated with my life. And I thought, you know what? I need to have different clarity. So I created my own personal program for me. It's called the 4 C's of Accountability, but it's selfish. It wasn't for other people. It was just, I need to be better. I'm miserable. I'm not happy. And as I started to live my program, the 4 C's of Accountability, amazing things happened. I lost weight. I saw my wife and kids more, and my wife liked the thinner me, which was a huge bonus. And my businesses started to grow. And as I taught it to people, and over the years, I continued to talk about the 4 C's and work with people on it. And all of a sudden, I find myself implementing it in every business I was with, and we would grow significantly. And it was shortly here recently, a couple of years ago, Forbes was kind enough to pick up an article that I'd written online about the 4 C's. They published it, and then they put me on their podcast. And all these people started connecting with me saying, how do we do that? How do we do what you did? And I built my coaching practice off of that. And now I help people all over the world, not only with accountability and mindset, but growing their business and kind of reach scalable numbers so they can live the life they want. Beautiful. And tell us about Accountability Now, your company, and what is the 4 C's? So Accountability Now, that's my coaching business. And that's the idea. That's the logo right here. The idea behind it is accountability, as Bob Proctor quoted, he said, accountability is the glue that ties commitment to results. And so if you really understand that, you can achieve anything in your business, from sales, marketing, leadership, anything, if you just really start to understand how I use accountability. And one of the things that people misunderstand all the time, and I misunderstood it for years, is I thought accountability is only negative, right? I only need to hold somebody accountable when they stink. And that's wrong. Accountability is the glue that ties commitment to results. Accountability, I should hold you accountable every time you do something well, every time you struggle, every time you make mistakes. You should be held accountable every time, and you should get credit for the wins and the losses, which helps you push yourself to be better. And the 4 C's
is a model in how to do that. Okay. And can you tell us what means the four C's? 4 C's. Yes. Yeah, yes, absolutely I can, right? So the first C is called critique success. Or in other words, do it better every time. I don't want you to rest on your laurels or pat yourself on the back, break your wrist, patting yourself on the back. I want you to stop and say, how can I do this better every time? What do I have to do? Who do I need to surround myself that'll tell me the truth that I can make it better every time, even when I nail it? Secondly, is I'm going to tell you to correct failure. You know as well as I do with all the work that you've done that you have to take risks, you have to make mistakes, you have to be Definitely. willing to do that. And so I'm not going to punish mistakes. I'm going to correct them. When you screw up, you're going to stop and look at it and correct it so you can do it better. I love that, corrected. That's the different That's word. right. It has a different weight. Exactly. Okay. Not punish you, just find the decision that you made wrong, check your data and correct it. And now let's roll. The third thing is we're going to celebrate growth. The hardest thing to do in this life is grow. You know this from your personal development work. And so that's the hardest thing you'll ever do. And when I want somebody to get better, right, I want them to choose the harder path. Like if we were in the weight room together, or like my injured knee, you know this, we talked about it. The most important rep is the last rep, the hard one, the one I chose when I couldn't do anymore, because that's what ripped the muscle and made me stronger. We're going to celebrate those choices. We're going to celebrate when you choose hard, as opposed to celebrate success, because I expect you to be successful. And why would I celebrate meeting expectations? That's silly. Yeah. I want to choose hard. When you choose hard, we're going to celebrate it. And the last thing is crush mediocrity. When you we're all infected with mediocrity, all of us. But when you see it, I want you to take the approach like we do here in Florida, like we do with our bugs. We have huge bugs here in Florida. Just I know. it's enormous. It doesn't matter how clean your house is. You have huge bugs. And when we see a bug, we crush it with everything we've got, right? You just slam it down. And the reason why is, and you know this, if you don't crush a bug, they'll come back with all their friends and hang out because they know you're a wimp. I want the same mentality with the mediocrity in your life. When you see it, when you smell it, when you discover it, you crush it with the mentality of, I have to stop this now and get yourself to be better. Well, this is golden insights. And how to apply that into a business? How do you help a business to grow and thrive and build a legacy? So there's a piece that I teach, which is called Sales Solves All Sins. Okay. Okay. And I love that. So many businesses think, well, I've got too much expense, or I've got this problem, or I got this problem. You only have one problem, not enough sales. That's the problem. And I don't care if it's a nonprofit or getting fundraising sales, or if you're a hospital, whatever it is, you need more sales at prices high enough. And so what we're going to do is we apply that accountability to everybody on the team. Thinks about sales and growth every day. I don't care if you're an accountant, IT, janitor, or a frontline sales rep. The most important thing we're here to do is to get sales. Everybody's on that team. Everybody's on that page, and we're going to be accountable to it and apply the 4 C's to our thought process, our strategy, and how we build sales over time. And do you see any kind of difference when you grow a person and when you grow a business, or is something that goes together? They go together, sure, but growing people, there's a phrase I use, which is you have to go slow, like you have to go slow to go fast, right? Or Stephen Covey taught it, with growing individuals, fast is slow and slow is fast, right? That was the way he said it. Yeah. It takes time to develop people. It absolutely does. I can't just expect you to be a great leader in a month. It's through years of mistakes and growth that you become. But growing a business is different. Growing a business is math. Do I have the right leads coming in? Do I have the right marketing efforts? Do I have the right approach to those, like a net, to be able to catch those with the right conversations to convince them to come on board? I can do that relatively quickly, but to make it scalable and growing at a really fast rate, that's where you're going to need good, talented people. And that's where they kind of go together. And what role the habits play in order to get your A game together? The most important thing I start with all of my clients, whether they're a Fortune 500 CEO or an entrepreneur with an idea on a napkin, we start in the same place, which is your morning routine. Everybody has to have a strong morning routine that's theirs, that they love, that invigorates them and excites them every single day.
And we build those for you and we work together on it. And then we're accountable to, if you win the morning, you're going to win the day. And that is the most important habit that you could do today. Any of your listeners could do today and start to change their life. You guys listen what he's saying. We need to build a morning routine. It makes, operates wonders. I right. give faith of it. So tell me, what is exactly a chief revenue officer? Because you are called like that. What that means? Yeah, the chief revenue officer in my business, Accountability Now, I kind of go to market as the rent a CRO or rent a chief revenue officer. A chief revenue officer, it was built out of Silicon Valley about 10 years ago with these startups. And it is taking the idea of sales and marketing and bridging it together. So one executive oversees the strategic and execution details of everything related to revenue. So if it's a sales effort, if it's an upsell effort, if it's a marketing effort, if it's an expansion effort, the chief revenue officer owns that strategy and execution all the way down. And it kind of bridges. You've seen this, sales and marketing love to fight against each other all the time. Totally. Yeah. Well, chief revenue officer says, hey, no, I'm playing Solomon here. We're on the same team because you both report to me. Let's grow this thing. And what makes your methodology special from other coaches in the market? There are many coaches and many of them are very successful, but a lot of coaches go into coaching because they couldn't do anything else. They started to just, I'm going to be a coach because I wasn't successful here, or I've become a Tony Robbins certified or Brendan Burchard certified, so now I'm going to be a coach. Well, my method is a little bit different. Whereas I didn't go seek out coaching, coaching sought out me because I was building businesses. I've already had 2 that I've sold, and I have ownership in 3 businesses still currently. And I work in the front lines running businesses today. So I coach because I am in that same shoes. I know what it is to be a small business. I know what it takes to grow it from 0 to 5 million. I know what it takes to grow it from 36 million to 90 million and to work with boards and sell and all those things. And that's my method. Is I'm one of you. We're on the same tribe. We know the same language. I'm not teaching theory from some hypothetical deal. This is real tactical, practical, and actionable methods that will work. You walk the walk. So that's right. And you help others to just go there. And what kind of, tell me 3 books that you think that every entrepreneur should read. The first book should be, everyone starts with this on my team, the 10X Rule by Grant Cardone. You've heard that before. It's very powerful. I have it. Yeah. Yes. The second book is High Performance Habits by Burchard. Okay. That's more of a personal development book, but when you merge those together, it can do a lot. And then the third one, you have to read The 4 C's of Accountability, my book. You've got to read that because it ties both of those all in together to how to make it stick. Beautiful. And just to conclude, what kind of skills you believe that leaders of today should have to navigate the current times? You have to be thinking virtual. You have to think, how do I lead virtually, incentivize virtually, coach virtually, hire virtually, right? This mentality of I can do it like the old days, meaning 2019, okay? But I can do it like the way it was before, you're clueless. Everything's virtual and everything's going to be more virtual. So if you don't know how to lead virtually or to run team meetings in a Zoom environment or to coach virtually or provide incentive plans that are virtual, we just rolled out Netflix subscriptions for one of my sales teams because that was a virtual benefit that they really loved. And so you have to be thinking that way, not backwards. Why would you go back to the horse and buggy? Think forward, think in automobiles, like think virtually, and you'll be successful. Thank you so much, Don. And for sure, your book is coming here. So beautiful. Thank you so much for being with us today. I think that for all people in business, it's a time that we need people like you that could help us to just move forward and always think big, the way that you do it. Thank you so much. Thank you so much.